Ante todo quiero agradecer en primer lugar al doctor Contegrán por haberme permitido o impulsado en realidad a tener la primera disertación en esta reunión que me parece de suma trascendencia, muy importante, y que era una deuda que teníamos con los ayudantes fiscales. Ayudantes fiscales, funcionarios que hoy en día son esenciales para las tareas del Ministerio Público Fiscal. Por varios y distintos motivos que pretendo de alguna manera exponer sencillamente, pero que quiero dejarlo a consideración en los conversatorios que vienen con posterioridad, que me parece que van a ser la parte más rica de este encuentro, donde nos vamos a poder escuchar todos, vamos a poder preguntar, vamos a poder intercambiar opiniones con los actores, fiscales generales, ayudantes fiscales. Quiero arrancar por algo que destacó el doctor Contegrán, que me parece axial en todo esto, y es cuál es el origen y la sustancia de la función del ayudante fiscal. Fundamentalmente es promover o facilitar el acceso a la justicia del justiciable, de la víctima, acercándole tanto desde lo territorial como desde lo funcional a una persona, un funcionario del Ministerio Público dispuesto a, y con las facultades, para llevar adelante una investigación, para atender los requerimientos de la víctima, testigos, de la policía, autoridades locales, etc. Por eso me parece, y es claro, que la función del ayudante fiscal, como fue concebida originariamente, aquel ayudante fiscal descentralizado, llegando a los lugares en una provincia tan grande como la que tenemos, casi del tamaño de Francia, lugares donde en general la justicia tarda en llegar o no tiene una presencia efectiva, bueno, ahí está el ayudante fiscal. El ayudante fiscal que algún fiscal general muy gráficamente me describió como, o los definió como el ayudante fiscal rural. Es una manera, me parece, lejos de ser peyorativa, me parece que es una manera bastante gráfica de definir al ayudante fiscal originariamente concebido en la ley 13274, no porque se dedique al delito rural, sino porque está en zonas alejadas, representando al Ministerio Público, representando al fiscal, de hecho actúa en su representación y como cara visible del Ministerio Público Fiscal, donde la gente lo puede ver, lo puede, digamos, visitar, puede acercarse, llevar inquietudes. Ese ayudante fiscal está cerca del hecho criminal, está cerca de los testigos, está cerca de la víctima, está cerca también de quien resulta imputado. Y esa cercanía, esos ojos del Ministerio Público en los lugares más alejados es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, pero fundamentalmente para, a través de ello, generar la paz social. Entonces me remito un poco al origen del ayudante fiscal, que fue nace como parte de una política o una idea de descentralización a principios de la década del 2000. De hecho, si uno lee la exposición de motivos de la ley 13274, la ley 13274 menciona expresamente un plan integral de descentralización de fiscalías y defensorías de departamentos judiciales del interior y también del conurbano. ¿Cómo atiende este plan integral a esta idea de permitir un acceso a la justicia más eficiente, más rápido, más ágil? Bueno, creando 38 fiscalías descentralizadas y 24 fiscalías descentralizadas. Pero aún así, no deja de atender qué es lo que sucede en los lugares más alejados donde no hay ni fiscal en sede, en cabecera, ni fiscal en ciudades descentralizadas. Y lo atiende a través de la creación de la figura del ayudante fiscal.
En ese momento se crean 35 cargos de ayudante fiscal, se señalan cuáles son los departamentos judiciales a los cuales se le va a asignar y su número. Y la ley pone en cabeza de la Procuración establecer en qué municipios se van a radicar, en función de índice de criminalidad, población, digamos, ya le está dando una flexibilidad a la asignación de los lugares, de los puestos, atendiendo a realidades que son flexibles, que son variables. Y esto me parece que fue un importante acierto de la ley. Digamos que digamos, el concepto de fiscalías descentralizadas y ayudantías fiscales pivotea en torno a dos variables: la cantidad de habitantes y la extensión territorial. ¿Y por qué digo la cantidad de habitantes? Porque justamente en los lugares más poblados, como en el conurbano, si bien las distancias son más cortas, los tiempos para llegar de un lugar al otro son más lentos, en función del tráfico, la cantidad de gente. Aparte, las dificultades de traslado de una localidad a otra dentro de un mismo departamento judicial son notables, y la cantidad de gente que hay que atender también es enorme. En función de eso, entonces, se establecen o se empiezan a establecer las fiscalías descentralizadas, fundamentalmente en el conurbano. En cada lugar, de acuerdo a la impronta que se le fije en el departamento judicial. Hay departamentos judiciales que tienen más o menos propensión a la descentralización. Estoy hablando históricamente. La otra es la atención territorial. Una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires exige estar presente en lugares alejados, con índices de criminalidad quizás más bajos que los que ponen en el conurbano, en las cabeceras de los partidos, donde funciona la cabecera de los departamentos judiciales. Y ahí entra la figura del ayudante fiscal. El ayudante fiscal, que es como los ojos del fiscal en los lugares lejanos. De hecho, actúa, como dice la ley, en representación del mismo. Fíjense ustedes que la ley 13274 también asigna funciones a este funcionario que son acordes a esta idea de descentralización. Acordes en el sentido de que hace, digamos, que le permite cierta eficacia y autonomía al ayudante fiscal que está alejado de la cabecera y del fiscal, aunque sea de una fiscalía descentralizada. Y así, ¿no es cierto?, se remite el artículo 25 de la vieja Ley de Ministerio Público 12.061, actual artículo 39, y, digamos, al ayudante fiscal le permite actuar en representación del fiscal en audiencias y trámites generales. O sea, le da todas las facultades que no impliquen disponer de la acción. Pero también le dota de otras facultades como promover la IPP, la investigación penal, recibir denuncias, disponer medidas como, por ejemplo, el arresto, artículo 149 del Código Procesal Penal, y medidas de prueba, que están en el título 8, capítulos 3 y 4, que implican, que implican la posibilidad de pedirle al juez de garantías o al juez de paz. Yo creo que en esto ha habido un acierto muy grande del legislador, ¿no?, de pedir medidas como allanamientos, registros, secuestros, requisas, interceptaciones telefónicas, y otras medidas más propias de quien se encuentra en territorio y tiene que resolver cuestiones de manera inmediata. Me parece que, en función de esto que les vengo diciendo, un tema que sería de sumo interés tratar hoy, debatir hoy, es si estas facultades merecen o no ser ampliadas y bajo qué formatos. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, y siguiendo con esta idea que también tiene la ley de que el fiscal le puede asignar funciones al ayudante fiscal, el ayudante fiscal viene a cumplir una función que el fiscal no puede cumplir, que no puede. Tendría dificultades de cumplir en territorio o en temáticas, como bien lo destacó el doctor Contegrán. Y esa va a ser la segunda parte de lo que voy a decir a continuación.
¿Qué es lo característico que a mí me parece que hay que destacar de la figura del ayudante fiscal? Es que el ayudante fiscal, ¿no? Tiene determinados requisitos. Tiene que tener más de 30 años, 3 años de ejercicio, 3 años de matriculado o de título de abogado, y debe residir en el lugar en el cual presta funciones. Ahora, la ley no ha sido ciega en este sentido, la ley 13274, y le da la posibilidad de atender, o de que el fiscal general lo asigne estacionalmente, o por algún motivo atender un departamento judicial, un municipio lindero, incluso de emergencia. El ayudante fiscal tiene la posibilidad de tomar medidas en municipios linderos a los cuales ha sido asignado. Lo cual vemos que el ayudante fiscal tiene una serie de prerrogativas y una serie de flexibilidad para sus tareas. Pero me parece muy importante destacar esta idea de que el ayudante fiscal, para acceder a tal, tiene que rendir un examen. Tiene que demostrar que tiene determinados conocimientos, tiene que haber aprobado un curso. Y esto es lo que hacemos nosotros de la Secretaría de Política Criminal, preparar el curso y el examen final digamos, una manera de calificar el desempeño durante el curso del ayudante fiscal para quedar habilitado para ser ayudante fiscal bajo la ley 13274. Siempre hablando, ¿no?, de los fiscales que están descentralizados, los rurales, como le gusta definir a este fiscal general amigo. A los 35 originales, luego hubo 2 leyes sucesivas, la 13871 y la 14176, que sumaron cada una 20 y 20 ayudantes fiscales, también para ser repartidos en los lugares donde hiciera falta. La última de estas leyes, la 14176, tiene la particularidad de que no asigna los cargos por departamento judicial, sino que le deja a la Procuración la posibilidad de asignarlos en función de parámetros tales como índice de criminalidad, necesidad, habitantes, etc. Mismos parámetros o misma flexibilidad que la originaria ley 13274 le permitió a la Procuración para asignar las funciones de ayudante fiscal a aquellos funcionarios que cumplieran con los requisitos del artículo 9, o sea, los requisitos para ser ayudante fiscal, y que a su vez hubiesen demostrado idoneidad conocida o reconocida en investigación. Y así como, de alguna manera, en este marco, con estas pautas, nace la segunda variante del ayudante fiscal, que es el ayudante fiscal tematizado. El ayudante fiscal tematizado tiene su origen en la ley de estupefacientes. ¿Qué sucedió? Todos ustedes saben, la ley de desfederalización de estupefacientes. La ley de federalización supuestamente iba a venir con recursos que finalmente aparecieron pocos, o casi muy pocos, y había una necesidad de enfrentar un nuevo cúmulo de tareas. Se sumó mucho trabajo con la ley de federalización de los estupefacientes, y la forma más rápida que se encontró para satisfacer esta necesidad fue generar cargos con la facultad de ayudante fiscal, o sea, cargos de ayudante fiscal para trabajar la temática de estupefacientes. Fue así que se fueron asignando estos cargos a los distintos departamentos judiciales para trabajar en cabecera o en las UFIs especializadas de estupefacientes, y a partir de aquí se cayó en la cuenta de que la figura del ayudante fiscal era una figura que podía atender de manera muy eficiente las temáticas, la especialización en determinados delitos. Y como muy bien destacó el doctor Contegrán, se empiezan a asignar ayudantes fiscales por departamento judicial para tratar determinadas temáticas, para abordar determinadas temáticas. Y así encontramos ayudantes fiscales especialistas en grooming y pornografía infantil, en lo que se conoce comúnmente como piratas del asfalto. Encontramos también en investigaciones en general. Hay ayudantes fiscales que se dedican a cuestiones de violencia de género, trabajan como
ayudantes fiscales en las sistemáticas de violencia de género o prestando esa colaboración con los fiscales. Encontramos en violencia institucional también temáticas y otras que podría mencionar. En definitiva, bajo este segundo modelo de ayudante fiscal, se viene a satisfacer una necesidad que es tener una persona con los conocimientos y con las facultades legales suficientes como para llevar a cabo determinadas medidas de prueba sin tener que estar constantemente recurriendo al fiscal. Y digamos, este modelo, esta forma de organización, de alguna manera replica, o viene a ser un sucedáneo de la división entre fiscales titulares y fiscales adjuntos que existía de antaño y que ya no existe más, que fue borrada por la ley. Pero que la encontramos en otros ministerios públicos. En los otros ministerios públicos tenemos, si se quiere, una jerarquía o tematización donde tenemos fiscales y auxiliares fiscales, o un grupo de fiscales con un fiscal coordinador, o como sucede en Córdoba, fiscales y ayudantes sumariantes. ¿Qué es lo que nos está marcando esto? Esto nos marca que el fiscal, como director jurídico del caso, jurídico y también en nuestro caso investigativo, no puede estar en varios lugares al mismo tiempo y necesita una ayuda, necesita una asistencia de otro funcionario que tenga facultades autónomas suficientes. Esto es así. Encontramos casos en los cuales el fiscal, el mismo día que tiene un juicio, está atendiendo un turno. Y no se pueden hacer las dos cosas de manera eficiente. Esto creo que es bastante claro. Por otra parte, hay un mandato de que el fiscal que lleva una causa del principio es el que mejor la conoce y es el que la tiene que llevar a juicio. Bueno, la pregunta es, ¿eso es humanamente posible en todos los casos? ¿O el fiscal necesita de un asistente, necesita de unos ojos, de un investigador que tenga su propia iniciativa y con quien discutir el caso? Y aquí entra la figura del ayudante fiscal, que me parece que el ayudante fiscal pasa a ser una figura relevante bajo este esquema, de que el fiscal no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y ahí es donde entra, insisto, un ayudante fiscal, un funcionario con independencia de criterio, pero que también le reporta al fiscal, al cual el fiscal le puede delegar determinadas funciones, con el cual, y aparte puede tener ciertas iniciativas propias que son muy interesantes. Y esto es lo que me parece que hoy tendríamos que discutir más en profundidad. ¿Conviene ir o no hacia este modelo que estoy planteando de una manera más pronunciada o conviene quedarnos como estamos? ¿Están de acuerdo con la idea de que el ayudante fiscal sea un asistente del fiscal con funciones y cierta iniciativa propia? ¿Qué le haría falta al ayudante fiscal para llevar a cabo de manera más eficiente su tarea? ¿Cuáles son los modelos o cuáles son los pormenores a tener en cuenta, tanto si se quieren ampliar sus facultades o dejarlas como están, o quizás hasta reducirlas? Me parece que una cuestión muy importante a establecer es fiscal de especialización, el fiscal especializado, ¿no? El segundo modelo, es un fiscal que necesita estar constantemente capacitado, es un fiscal que se necesita que se le den algunas funciones por ley específicas. ¿Qué pasa con los que trabajan en las descentralizadas, el fiscal descentralizado, el ayudante fiscal descentralizado? ¿Cómo es la convivencia con las autoridades locales, con el municipio, con la policía, con el fiscal? ¿Conviene que asuma más funciones o mejor dejar las responsabilidades últimas en poder del fiscal? Lo que estoy haciendo es planteando interrogantes, ideas fuerza, ideas disparadoras, para que en los próximos paneles las podamos tratar en mayor profundidad. Yo quiero insistir con esto. Hoy en día tenemos en funciones a 161 ayudantes fiscales. 63 en las descentralizadas. El resto, las 98, en tematizadas.
es un número importante, nos está diciendo algo, los números por sí solos. A su vez, creo firmemente en que el ayudante fiscal, con su experiencia y con su capacitación, está en condiciones de hacer muchas cosas por el bien de la investigación y, como decía el doctor Contegrán, para llegar de una manera más eficiente a las víctimas, para llegar de una manera más eficiente no solamente a las víctimas, sino al lugar del hecho, a llevar a cabo una investigación en el digamos, in situ. El ayudante fiscal, tanto el especializado como el descentralizado, tiene un pulso más, un contacto más directo con la realidad, tiene un conocimiento de su área, de su campo. Y me parece que eso tiene un valor agregado en términos de aportar información y criterio para las decisiones de los fiscales. Entonces, desde este punto de vista, creo que es fundamental fortalecer la función, las tareas del ayudante fiscal. Y creo que nos merecemos o que nos debemos un debate serio sobre en qué tiene que consistir este fortalecimiento de sus funciones, esta asignación de funciones de las que vengo hablando, pero también, sin desconocer cuáles son las realidades y las dificultades propias con las que se enfrentan día a día. Porque en definitiva, más allá de la carencia que pueda haber de recursos humanos y materiales, que siempre hay carencias, nuestras instituciones siempre funcionan con carencias o nos faltan cosas, falta personal, eso es así, suele suceder. Lo concreto es que, más allá de estas carencias, el ayudante fiscal también, insisto con esto, está cerca del hecho, cerca de la gente, cerca de los factores de poder locales. Y esto no es un dato menor. Esto es un dato que también merece que nosotros tengamos muy en cuenta al momento de hacer cualquier replanteo o mejoramiento en sus condiciones de trabajo. Así que bueno, yo quería dejar estas reflexiones a modo de disparador. Creo que todos ustedes entienden y saben a qué me estoy refiriendo, todos conocen la ley, saben de sus alcances, y los invito en los paneles que siguen, tanto a los que van a disertar como a los oyentes, a formular sus reflexiones o sus preguntas a través del chat, del Microsoft Teams, y que nos las hagan llegar. Me parece que la opinión de no solamente los que disertan, sino de los que participan en esta jornada es de suma importancia para conocer mejor la temática y para pensar entre todos un futuro mejor para la función del ayudante fiscal. Muchas gracias.